Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Alberto Camargo y les doy la bienvenida a mi podcast. Esta semana, y aprovechando que hoy es 31 de octubre, donde muchas personas celebran Halloween, les traigo una historia muy paranormal que envuelve el deporte y lo sobrenatural. En este caso, les hablaré de un partido de fútbol, el cual tuvo que suspenderse debido a que sucedieron cosas que a hoy en día siguen sin tener una explicación. Así que si le gustan los temas paranormales, ajuste sus audífonos y ponga mucha atención a esta terrorífica historia. Hay muchos factores que llevan a la suspensión o cancelación de un partido de fútbol. La lluvia, la nieve, la violencia, el mal estado del terreno de juego e inclusive la iluminación del estadio. Pero pocas veces en la historia de este deporte se ha escuchado que se cancele un partido por un fenómeno paranormal, algo que ni la ciencia ni la física pueden dar una explicación. Varias historias se han escuchado, la mayoría sobre brujería para afectar a los equipos, hasta fenómenos fantasmagóricos, pero ninguna tan impresionante y recordada como la que sucedió en Italia el 27 de octubre de 1954, hace 66 años. En una tarde de vísperas de Halloween, en la ciudad de Florencia, Italia, se enfrentaban en un partido amistoso la Fiorentina y el conjunto de su misma región, el Pistoinense, de la cuarta división del fútbol italiano. El escenario fue el mítico Estadio Comunale de Florencia, más conocido como el Artemio Franchi. Era un partido más. La Fiorentina buscaba foguear a sus canteranos y jugadores que recién empezaban a tener oportunidades con el primer equipo, mientras que el Pistoinense veía este partido como una oportunidad para medirse a un rival de primer nivel. El encuentro arrancó sin complicaciones. A las 12:40 de la tarde, poco tiempo después de que el árbitro pitara el inicio del segundo tiempo, los fanáticos se inmutaron y empezaron a mirar para el cielo. Ya no veían más el partido. De repente, empezó a sentirse un ambiente diferente. Los 10.000 aficionados que estaban presentes en el Artemio Franchi empezaron a mostrarse impacientes y un poco confundidos. Según lo que cuentan las personas que estaban presentes ese día, es que empezaron a aparecer más de 20 objetos voladores no identificados, algunos con forma de huevo, otros con una especie de alas, otros con forma de gota y unos planos y brillantes con forma de disco, como si se tratara de un platillo volador. El movimiento de estos objetos desafiaba toda explicación aeronáutica, ya que giraban en zigzag desafiando las leyes de la ciencia. Además de lo que se veían, empezaron a sonar unos extraños zumbidos que no solo molestaron a los aficionados, sino que también a los jugadores. Tanto fue el ruido tan insoportable que sentían los futbolistas que tuvieron que detener el juego en el minuto 11 de la segunda mitad. Finalmente, los objetos empezaron a desaparecer de la vista humana, pero el del cielo empezó a caer una sustancia extraña. Era algo con un color de nieve y la textura como la de un algodón que se desintegraba con el contacto. Este hecho sobrenatural dio tanto impacto que el periódico La Nazione escribió sobre los hechos paranormales que hicieron que el partido se suspendiera. Muchos de los jugadores dieron sus testimonios de lo que ocurrió aquella tarde del 27 de octubre de 1954, donde relataban que vieron objetos alargados volando encima de ellos, los cuales se movían muy rápido y desaparecieron en cuestión de segundos. Muchos llegaron a la conclusión de que lo que vieron en el cielo eran ovnis. A los días siguientes y tras el boom de la noticia, los periódicos y medios de comunicación de toda Italia empezaron a hablar de lo ocurrido. Muchos se preguntaban si realmente hubo una aparición de objetos voladores no identificados. Muchos científicos intervinieron rápidamente y
con sus fundamentos trataron de convencer a todos de que lo que había ocurrido había sido un fenómeno natural. Giorgio Battini, periodista italiano de la época, relató que cuando empezaron a aparecer los fenómenos paranormales en el estadio, mucha gente lo llamó, a lo que él decidió acercarse al estadio y vio una capa de madera cubierta con una sustancia de color blanco, similar a lo que los aficionados describían. El periodista tomó una prueba y la llevó al Instituto de Análisis Químico de la Universidad de Florencia. En el proceso, el material se destruyó, pero pudieron conservar una parte y los análisis concluyeron que eran materiales de nuestro planeta y no algo radioactivo, por lo que la hipótesis de que había caído un ovni se seguía negando. Más de 6 décadas han pasado desde aquel hecho extraño. La tecnología ha avanzado, pero lo ocurrido en la tarde de octubre del 54 ha quedado en la memoria de muchos como una de las historias que siguen sin alguna explicación científica o lógica de lo que ocurrió. Los jugadores que aún siguen con vida siguen convencidos de que lo que vieron esa tarde fueron extraterrestres, pero a falta de pruebas y evidencia seguirá siendo una historia más que no llegó a una conclusión. Para los creyentes de estos fenómenos sobrenaturales se seguirá recordando por muchos años que unos ovnis suspendieron un partido entre la Fiorentina y el Pistoinense. Y bueno, con esto llegamos al final de esta terrorífica historia. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Alberto Camargo y nos escuchamos en un próximo podcast.